Bueno, creo que tuvieron que cambiar una clase muy importante. Yo soy la doctora Romina Baghetti, gracias por la invitación. Valor a todos los que están conectados hasta ahora, son un montón, así que agradezco la conexión y espero que podamos ir con esta clase. Ustedes pueden interrumpirme, no hay ningún problema, porque lo que vamos a hablar es un poquito específico, pero espero que podamos ir lento y entendiendo lo que estamos conversando. Hubiese deseado que hubiesen tenido la clase de fisiología en neurocrítico, por supuesto, pero podemos improvisar y por favor interrúmpame en el caso que lo requieran. Gracias por la invitación de nuevo y valoro a todos los que están conectados a las 8 de la noche hoy día. ¿Ya? ¿Ven mi pantalla bien? ¿Sí? Sí, se ve bien. Perfecto, voy a continuar entonces. Bueno, la idea de esta presentación es que podamos ver el manejo de la hipertensión intracraniana de causa traumática. Por lo tanto, estamos hablando de un TEC, ¿no es cierto? Así que vamos a hablar primero un poquito de TEC, después vamos a hablar de este famoso síndrome de hipertensión intracraniana, un poquito de la fisiología de la presión intracraniana y de la fisiopatología de la presión intracraniana, cómo vamos a llegar al diagnóstico y finalmente vamos a hablar del manejo del síndrome de hipertensión intracraniana y el motivo de hacer el esquema de la clase de esta manera es que el manejo uno pueda deducirlo después de haber entendido un poquito de fisiología y fisiopatología de la presión intracraniana. Para que hablemos un poquito del traumatismo encefalocraniano, ustedes saben que es algo muy frecuente, ¿ya? Y es patología de predominancia en los varones y jóvenes, ¿ya? Por suerte, el 80% son TEC o traumatismo encefalocraniano leves y solo el 20% tiende a ser moderado o grave. ¿Por qué digo esto? Porque por lo mismo, cuando uno ve la mortalidad general de la enfermedad, es 3%, pero cuando uno concentra la mortalidad de la enfermedad en el grupo de moderado a grave, la verdad es que se quintuplica la mortalidad. Esa es la relevancia de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Y qué explica la morbimortalidad de los pacientes con TEC moderado a grave? Es la hipertensión intracraniana. Eso es lo que yo quiero transmitirles como primer mensaje de esta clase. Los pacientes se mueren o quedan severamente secuelados por culpa de la hipertensión intracraniana de causa traumática. ¿Ya? Entonces, cuando queremos acercarnos a la definición de qué es un síndrome de hipertensión intracraniano, la verdad es que tradicionalmente esto tendía a reducirse a un número, decir que el síndrome de hipertensión intracraniana es cuando la presión intracraniana sobrepasa los 22 milímetros de mercurio. Pero la verdad es que después de esta clase, a mí me gustaría que pudiésemos cuestionar enormemente esa definición y definir el síndrome de hipertensión intracraniana desde la fisiopatología. Y a mí me gusta mucho decirles esta definición, que es el aumento tóxico de la presión intracraniana. Y que bajo esta premisa no se reduce a un número. Quiere decir que un paciente X con un TEC grave puede estar frente a una hipertensión intracraniana con una PIC de 16, de 18, y otro paciente, al contrario, pasa a tener hipertensión intracraniana con una PIC de 25. La verdad es que la definición no la debemos reducir a un número. Y ustedes me preguntarán, doctora, ¿qué es el aumento tóxico de la presión intracraniana? Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Pero primero, me gustaría recordar un poco de fisiología de la presión intracraniana. Y ustedes saben que la doctrina de Monroe-Kelly clásicamente nos ha mandado la premisa de que la presión intracraniana es la resultante de las presiones de cada uno de los compartimientos intracraneanos. Y ustedes saben que existe el compartimiento del tejido cerebral, el compartimiento vascular, tanto en su contenido arterial como venoso, y el compartimiento del líquido cefalorraquídeo. Hoy en día estamos en la nueva doctrina Monroe-Kelly, donde yo hablamos de un cuarto compartimiento, el sistema linfático, y
Esta nueva doctrina, que es la 4.0, suma algunas características que son importantes de conocer. La primera de ellas es que la presión intracraniana va a ser algo dinámico, no es algo estático, ¿de acuerdo? Y eso es muy relevante entender. Quiere decir que en la mañana la fisiología o la fisiopatología se va a comportar de una manera, en la tarde, al día siguiente, esto puede cambiar, porque depende de varias cosas que son dinámicas también, como por ejemplo la compliance cerebral, que vamos a dedicar unos minutos para hablar de la compliance cerebral. Todos los órganos tienen compliance, pero en el cerebro toma particular relevancia por algunas características que vamos a conversar. Entonces, esta presión intracraniana es dinámica y depende de la compliance cerebral, pero también depende de las interacciones que tengan los componentes intracranianos del sistema nervioso central con otros compartimientos que están en estrecha relación con él, que son los compartimientos torácico-abdominal. Y esto ustedes lo pueden pensar: si yo tengo cualquier situación que me aumente mis presiones torácicas y o abdominales, va a haber una traducción y una repercusión en la presión intracraniana. Entonces, la doctrina de Monroe Kelly, que clásicamente nos decía que debido a que el contenido intracraniano del sistema nervioso central está en esta bóveda que es inexpandible, la presión intracraniana iba a ser la resultante de las presiones de todos los compartimientos que estaban en esta bóveda intracraniana. Y esta nueva doctrina de Monroe Kelly 4.0 respeta lo mismo, pero suma algunas características que le dan más dinamismo a esto y nos recuerda que el sistema nervioso central, en su compartimiento intracraniano, está en estrecha relación con el resto de los compartimientos y por lo tanto puede tener repercusiones del resto de los compartimientos también. Yo quería dedicarle unas palabras a lo que es compliance cerebral. La compliance, como les dije, está presente en todos los órganos. Lo que pasa es que en el cerebro toma principal relevancia. Ustedes saben muy bien que la compliance es una característica física que lo que expresa es la relación que existe entre los cambios de volumen de ese órgano y los cambios de presión que genera ese aumento de volumen, ¿no es cierto? ¿Por qué en el cerebro es tan relevante hablar de la compliance? Porque es muy baja. Quiere decir que pequeños cambios de volumen van a tener grandes implicancias en la presión. En este caso, la presión intracraniana. Y por lo mismo, se hacen fundamentales los mecanismos de compensación que tiene el cerebro, ¿ya? Y acá este es un esquema de un paper un poco antiguo, 2017, y por lo tanto no está actualizado con los 4 compartimentos actuales, ¿no es cierto? Pero la verdad es que es muy, muy gráfico y me gustaría recalcarlo. Ustedes van a ver a la izquierda en esta figura, en la parte inicial están representados los 3 clásicos compartimientos, ¿no es cierto? A la izquierda el compartimento vascular, al medio el cerebral y a la derecha el líquido cefalorraquídeo. Cuando eso está en equilibrio, no tenemos ningún problema a nivel de la presión intracraneana. Pero ¿qué pasa cuando existe un incremento de volumen? Y en este caso, por ejemplo, en el ejemplo de este gráfico, ustedes pueden ver que aparece una masa en verde, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un incremento de volumen que es pequeño, existen estos mecanismos de compensación. Y ustedes ven que a ambos lados de este gráfico hay unas llaves. Y lo que quiere representar eso es que cada uno de los compartimientos tienen la capacidad de disminuir su volumen. Por ejemplo, ¿cómo lo hace el compartimento vascular? Existe una vasoconstricción. Por lo tanto, a nivel arterial y a nivel venoso, disminuye el volumen sanguíneo. A nivel del tejido cerebral, hay una pérdida de líquido intersticial, por lo tanto, pudiese haber una disminución del volumen cerebral. Y a nivel del líquido cefalorraquídeo, hay un desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia los componentes extracranianos del sistema nervioso central. ¿Hacia dónde se desplaza?
hacia la vaina del nervio óptico y hacia las cisternas lumbares, hacia la columna, ¿no es cierto? Entonces, cuando existe este incremento de volumen, existen mecanismos de compensación que nos permiten seguir manteniendo normal la presión intracraneana. El problema es cuando este incremento de volumen sobrepasa esos mecanismos de compensación y en ese entonces es que aumenta la presión intracraneana. Esto pasa en muchos órganos, ¿no es cierto? Que existen mecanismos de compensación, pero de nuevo vuelvo a la diapositiva previa. ¿Por qué en el cerebro es tan relevante la compliance? Porque es baja, ¿de acuerdo? Estos incrementos de volumen son muy estrechos para poder compensar. Y rápidamente vamos a pasar a la zona de esta curva que ustedes ven acá a la derecha, a la parte del medio o hasta la más empinada incluso, en la que ya se sobrepasaron los mecanismos de compensación y estos incrementos de volumen de cualquiera de los compartimientos se van a ver expresados con un incremento de la presión intracraneana. Y cuando yo les dije, bueno, el síndrome de hipertensión intracraneana se define como un aumento tóxico de la presión intracraneana, ustedes me dirán, ¿qué es ese aumento tóxico? Y la verdad es que esto es pura fisiopatología. Se aumenta la presión intracraneana, lo que se compromete es la perfusión del cerebro. Y por lo tanto voy a tener evidencia de isquemia o su sinónimo que vendría siendo la hipoxia por isquemia, ¿no es cierto? Y la otra consecuencia es que empieza a existir, como ustedes ven representados acá en la figura, el desplazamiento de estructuras debido al incremento de la presión intracraneana. Entonces, ¿qué es el incremento tóxico de la presión intracraneana? Es cuando yo tengo evidencia de que ese incremento de la presión intracraneana genera desplazamientos de estructuras y o isquemia cerebral. Pero ustedes saben muy bien que existen definiciones operacionales, ¿de acuerdo? Y efectivamente existe un umbral numérico, ¿ya? A través del cual se pudiese diagnosticar la presión intracraneana. Y ese umbral numérico es de 22 milímetros de mercurio, ¿ya? Por lo tanto, ustedes pueden deducir, ¿no es cierto?, de que se requiere un monitor de presión intracraneana. Y efectivamente es así. Vamos a verlo en las siguientes diapositivas. Pero quiero de nuevo traer a colación de que siempre para mí es relevante las definiciones fisiopatológicas, porque el número 22 viene de este trabajo del 2012, en el cual se calcula el chi cuadrado para mortalidad. Y efectivamente el mayor chi cuadrado para mortalidad es 22. Pero ¿qué pasa con 21? ¿Qué pasa con 23? ¿Qué pasa con 20? El umbral de 22 entonces se determina debido a que tiene el mayor chi cuadrado para mortalidad. Pero de nuevo, nuestro paciente es nuestro paciente con ciertas comorbilidades, con cierto mecanismo de trauma y con cierto fenotipo imagenológico de TEC. Y por lo tanto, yo debo cuestionarme si es que para él hay un síndrome de hipertensión intracraniana antes o después de ese umbral de 22. Pero efectivamente, la literatura define la hipertensión intracraniana en 22 milímetros de mercurio. Por lo tanto, mi mensaje no es que la magnitud de la hipertensión no importe, sí importa, ¿no es cierto? Si alguien tiene una hipertensión intracraniana con una PIC de 40, por supuesto que eso es patológico. Pero, por ejemplo, pudiésemos tener un caso de alguien que tiene una PIC persistentemente entre 18 y 20 y perfectamente ese paciente pudiese tener un síndrome de hipertensión intracraniana si yo demuestro que hay isquemia y o demuestro que hay desplazamiento de estructuras. En el fondo, hay que acordarse que ese valor no es para todos sí mismo, ¿sí? Ese es el mensaje. Y el otro mensaje que también les quiero dar es que también importa el tiempo de exposición a la hipertensión intracraniana. Lo que ustedes ven en este estudio es una colorimetría, este gráfico que tiene esta colorimetría, y esta colorimetría lo que grafica es la escala de Gauss-E, la que les presentó el doctor Robeño previamente. Esta escala va del 1 al 8 y el 1 es la muerte y va progresando numéricamente de acuerdo a una mejoría en la funcionalidad del paciente. De manera que lo que ustedes ven
de rojo a este celestito es la progresión desde el 1 al 8. Por lo tanto, lo más rojo son pacientes que fallecen y voy así migrando en el mapa hasta lo más celeste. Y ustedes se dan cuenta, si ustedes siguen este gráfico, la primera parte del gráfico, aquí si puedo apuntar, ahí estoy apuntando, parece. Si ustedes se dan cuenta, lo que ven en el eje de las abscisas es la PIC, y lo que ven en el eje de las ordenadas es los minutos. Por lo tanto, si ustedes van a 20, se dan cuenta que desde 30 minutos en adelante, sostenido 20, el color francamente se hace rojo. Los pacientes se mueren, ¿no es cierto? Y si uno va hacia más abajo de 20, se dan cuenta que la colorimetría cambia hacia lo más funcional, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes me preguntan, doctora, ¿usted estaría tranquila con un paciente que está persistentemente con una PIC de 19 simplemente porque no cumple la magnitud de 22? La verdad es que no, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, el mensaje es que no es que la magnitud de la hipertensión intracraneana no importe, porque sí es relevante, pero lo que es relevante también es cuestionarse si puede existir en ese paciente, en mi paciente que está en la cama 8 con estas comorbilidades, con este fenotipo de TEC, con este mecanismo de trauma, pudiese estar teniendo hipertensión intracraniana antes, ¿ya? Y para eso yo tengo que acordarme la fisiopatología y recordar que el incremento es tóxico en un paciente cuando yo tengo evidencia de que hay isquemia, y hasta hoy en día nosotros tenemos herramientas invasivas y no invasivas para ver si existe isquemia cerebral, o en las imágenes, desplazamiento de estructuras. Ese es el mensaje, la verdad. Por lo mismo, ¿cómo diagnostico entonces yo un síndrome de hipertensión intracraniana? Hay tres pilares. Tengo que tener un monitor, ¿no es cierto? Y vamos a pasar rápidamente recordando que existen monitores invasivos y no invasivos de la presión intracraniana. Y tengo que tener alguna forma de acercamiento a la oxigenación cerebral. Hoy en día, la mayoría de los pacientes en nuestro centro habitualmente se manejan con PTO2, que es un sensor tisular de la oxigenación cerebral, pero también existen otras formas menos invasivas como una saturación de bulbo yugular, que mide la saturación con la que viene el retorno desde el sistema nervioso central intracraniano, o el NIRS, que es un cintillo que mide también y estima la oxigenación cerebral. Y el otro pilar es las neuroimágenes, que eso no se nos puede olvidar. Y con todo eso, yo pudiese intentar acercarme a si ese paciente está enfrente de un síndrome de hipertensión intracraniana. Por lo tanto, de nuevo, el mensaje es, el síndrome de hipertensión intracraniana no se reduce solamente a un número, ¿ya? Ok, entonces estamos hablando del síndrome de hipertensión intracraniana y yo ya les adelanté que yo siempre voy a requerir de un monitor de la presión intracraniana. Y efectivamente la evidencia actual, a través de las guías de la Brain Trauma Foundation, recomiendan que los pacientes con un TEC grave, es decir, aquellos que tienen un Glasgow de 8 o menor al debut, estos pacientes deben ser monitorizados con un monitor invasivo de la presión intracraniana. Ese es el gol estándar de cuidado de los pacientes con TEC grave. Entonces, diciendo eso, ustedes podrían mirar lo que está en el recuadro de la izquierda y les encierro en un círculo verde. ¿Por qué, doctora, entonces el nivel de evidencia es tan solo de 2B? Y la verdad es que es lo que ustedes ven a la derecha. Es el estudio que fundamenta esta recomendación. Y el estudio es el Synapse ICU, que es un prospectivo observacional. Por eso el nivel de evidencia es 2B. Ya fue en muchos países, más de 40 países, más de 140 UCIs, una cantidad enorme de pacientes neurocríticos, y lo que hicieron fue comparar aquellos pacientes que habían recibido un monitor invasivo de la presión intracraniana en el contexto de un TEC grave y aquellos que no. Y la verdad es que pudieron generar esta observación, que aquellos pacientes que tenían un monitor de la PIC invasiva tenían una menor mortalidad y tenían un resultado neurológico favorable mayor que aquellos que no tenían un monitor de la presión intracraneana.
Por lo tanto, es un resultado tremendamente potente, es una observación muy potente. Quería decir que aquellos pacientes que yo monitorizaba les podía disminuir la morbimortalidad, ¿ya? Y es por eso que la guía actual de la Brain Trauma Foundation dice que el gol estándar de cuidado de los pacientes con TEC grave es monitorizar la presión intracraniana de una manera invasiva. La PIC invasiva, vamos a ver qué tipos de monitores tenemos para eso, pero nos va a entregar no solo un número, nos va a entregar también una onda, y es las ondas que ustedes ven al lado derecho de esta diapositiva. Y lo que ustedes ven representado en la parte superior es las ondas que reflejan las ondas cardíacas. Y lo que ustedes ven en la parte inferior va a ser una onda que refleja la onda respiratoria. ¿Ya? Vamos a entrar en un poquito más detalle eso. Por lo tanto, cuando yo me enfrento a un monitor invasivo de la presión intracraniana, me va a entregar un valor absoluto de la presión intracraniana en ese momento. Pero además me va a entregar una onda y por lo tanto yo debo analizar además la morfología de esa onda. Y aquí es donde quería entrar. Yo les dije que estas ondas que se veían, estos tres picos que se ven, son reflejo de las ondas cardíacas. Y la verdad es que la normal es que P2 sea más pequeño que P1, tal cual como ustedes ven a la izquierda. Pero lo que ustedes ven a la derecha es un ascenso de P2 por sobre P1. Y eso va a ser anormal siempre. ¿Qué es P1? P1 representa la presión sistólica y P3 representa la presión diastólica. ¿Qué es P2? P2 es un reflejo de la compliance cerebral. Y cuando P2 se eleva por sobre P1, lo que te está diciendo, y aquí el mensaje quiero ser muy categórica, no es que hay hipertensión intracraniana, ¿de acuerdo? Lo que te está diciendo es que la compliance cerebral está alterada. Yo ya sobrepasé los mecanismos de compensación. Y por lo tanto, cuando P2 está por sobre P1, es un indicador precoz de hipertensión intracraniana. No es que en ese momento haya hipertensión intracraniana, es un indicador precoz de la hipertensión intracraniana. Por lo tanto, ustedes pudiesen tener un paciente con un valor absoluto de 13 de presión intracraniana, pero tiene una curva patológica, donde P2 va a estar por sobre P1. Y eso a ustedes ya les tiene que decir que aunque no esté con un síndrome de hipertensión intracraniana en ese momento, tiene P2 por sobre P1. Por lo tanto, la compliance cerebral ya está sobrepasada. Y ese paciente tiene enorme riesgo de evolucionar a una hipertensión intracraniana. ¿Qué métodos existen? Y la verdad es que existen varios, ¿ya? Y de dos formas mediante las cuales yo puedo obtener una presión. Y aquellos que son columna de agua dependientes. ¿Qué significa eso? Que es un catéter hueco que se llena con agua y que ese catéter en su punta distal se conecta a un transductor de presión. Y esos métodos de calcular la presión son columna de agua dependientes. Y existe otro método que es un chip. Por lo tanto, el catéter no es hueco, es un catéter sólido y que va insertado en el parénquima cerebral y a través de un chip mide la presión intracraniana. Y efectivamente existen esos dos grandes formas de acercarse a la medición invasiva de la presión intracraniana. Estos catéteres huecos conectados a un sistema de presión de columna de agua pudiesen estar, por ejemplo, en cualquiera de los espacios del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Como por ejemplo, en el espacio subaracnoideo, en el espacio subdural o en el espacio intraventricular, ¿ya? Pero la verdad es que el gol estándar es el catéter intraventricular, que ustedes podrán conocer como la famosa DVE o drenaje ventricular externo. Ese es el gol estándar. Tanto el subdural como el subaracnoideo o el epidural tienen
discrepancias con el valor intraventricular. Así que el gol estándar es el famoso DVE o drenaje ventricular externo o derivativa ventricular externa, ¿ya? Que es un catéter hueco que se inserta en el sistema ventricular y que se conecta a un transductor de presión, ¿de acuerdo? Y otra forma que yo les conté, que es una forma mucho más avanzada y que va insertada en el parénquima cerebral, es el famoso captor de PIC. Pero la verdad, eso es un monitor intraparenquimatoso de la presión intracraneal, ¿ya? Entonces, ¿qué métodos están recomendados en la actualidad? Solo dos. La recomendación actual es lo que ustedes ven en esta gráfica. Lo que ustedes ven, por ejemplo, ven este catéter que está inserto, acá les voy a apuntar, inserto en el parénquima intracerebral, y esto se llama captor de PIC o monitor de la presión intracraneana intraparenquimatoso. Y lo que tiene es un chip que mide la presión intracraneana. Y este es el clásico, el que ustedes ven aquí arriba, que era lo que se usaba, ¿no es cierto?, clásicamente, originalmente, que se llama DVE o drenaje ventricular externo, y que es un catéter, que ustedes lo ven, que llega al sistema ventricular. ¿Se dan cuenta? Se llena de agua y a través de conexiones a un transductor de presión, te da una presión. ¿Ya? Esos son los dos métodos actuales recomendados y ninguno otro más. Esas son entonces las formas de acercarse a la presión intracraneana de forma invasiva. De cualquiera de las dos formas que yo haya hecho el registro de la presión intracraneana, yo tengo que acordarme que uno tiene que interpretar varias cosas más. El valor absoluto importa, por supuesto, ¿ya? Entonces, se va a considerar patológico cuando este valor sobrepasa los 22 sostenido. ¿Qué quiere decir eso? Que se prolongue por más allá de 5 minutos. Porque, por ejemplo, cualquier valsalva, que es lo que ustedes ven en el cuadro 2, que se llama escape de PIC, va a generar un incremento de la PIC, pero un incremento que no es sostenido, que en microsegundos va a bajar. Y el tercero, cuando existe una alteración de la morfología de la onda cardíaca. Y eso ustedes ya saben que cuando P2 supera P1, que eso es entonces un indicador precoz de hipertensión intracraneal. Doctora, ¿existen otras formas de acercarse a la presión intracraneana que no sean tan invasivas? La verdad es que sí, pero de nuevo, el gol estándar de cuidado de los pacientes con un TEC grave no es el neuromonitoreo no invasivo de la presión intracraneana, es el neuromonitoreo invasivo de la presión intracraneana. Y por lo mismo, los pacientes con TEC grave son derivados a través de, ¿no es cierto?, la parte MinSal a diferentes centros que tienen la capacidad y tienen los recursos de brindar un neuromonitoreo invasivo de la PIC, porque es un gol estándar. Pero efectivamente, como todo en la vida, van a existir ciertos casos clínicos en los cuales yo no voy a tener posibilidad de acceder a este neuromonitoreo invasivo de la presión intracraneana. Ustedes se dieron cuenta que es invasivo por varias cosas. Entre esas, tengo que hacer un agujero en el cráneo, tengo que atravesar el parénquima intracraneano, o sea, en el fondo es algo que tiene riesgo, ¿no es cierto? Y hay un subgrupo de pacientes que ustedes comprenderán muy bien que tienen una contraindicación absoluta de hacer un procedimiento de tal magnitud. Por ejemplo, todos aquellos que tienen coagulopatías severas. Aquellos, por ejemplo, si tengo unas plaquetas de 10.000, ningún neurocirujano va a hacer ese procedimiento. Si tengo un INR de 7, de 4, nadie va a hacer ese procedimiento, porque la probabilidad de generar más daño es muy grande y por lo tanto es una contraindicación absoluta. Y también ustedes comprenderán que, como yo les dije, no todas las UCI del país tienen un monitor invasivo de la presión intracraneana. Y en muchos centros, cuando esperan el traslado del paciente a alguna UCI neurocrítica, tienen que quedarse manejando al paciente. O sea, la no disponibilidad es la segunda indicación de que yo pudiese neuromonitorizar la PIC de forma no invasiva. Y aquí les muestro estos 5 métodos. La vaina del nervio óptico, yo les dije que el líquido cefalorraquídeo se desplaza hacia el nervio óptico en su parte extracraniana
y por lo tanto pudiese prolongarse el espacio de la vaina del nervio óptico debido al anterior, entonces efectivamente nos permite estimar más o menos la presión intracraniana. El Brain for Care, que es una tecnología que está en desarrollo, que es un cintillo y que lo que quiere demostrar es la transmisión del latido en el cerebro a través de lo óseo, ¿ya? Eso está en desarrollo. El Doppler transcraniano es una tremenda estrategia. La pupilometría, otro también gol estándar de los cuidados neurocríticos, y las neuroimágenes. Sin embargo, todos estos son sugerentes de, no son un medidor de la presión intracraneana. Por lo mismo, no es la indicación, no es el gol estándar, ¿ya? Siempre estos monitores se pueden usar solo en estas dos condiciones que yo les dije. Cuando existe una contraindicación absoluta, que son principalmente coagulopatías severas, no corregibles, ¿no es cierto? O cuando no existe la disponibilidad, ¿ya? El diagnóstico, yo ya les dije que el diagnóstico tiene tres pilares: el monitor de la presión intracraniana, las neuroimágenes y siempre la oxigenación cerebral de alguna forma. Así como existe un captor de PIC, una fibra que mide la presión intracraniana, existe otra fibra que mide la oxigenación tisular cerebral, ¿ya? Y acá en este paper es súper interesante porque nos dice que el diagnóstico efectivamente tiene que ser con estos tres pilares, ¿ya? Y nos hace cuatro fenotipos de pacientes. Por ejemplo, vamos a tener pacientes que tienen una PIC alta pero una oxigenación normal, otro paciente que va a tener una PIC alta y oxigenación alterada, y ahí nos va contando que hay diferentes fenotipos. ¿Y por qué es tan relevante eso? Porque yo voy a poner cierto énfasis en tratamientos o no, ¿ya? Ahora, finalmente, para que terminemos esta presentación, vamos a pasar al manejo. Pero el manejo, fíjense, que es lo último de la presentación, porque nos interesa primero que entendamos toda la fisiología y la fisiopatología de la hipertensión intracraniana. Y les cuento que existe un consenso de recomendaciones que se llama CIVIC y que fue publicado en 2019. Y este consenso, esta imagen grafica muy bien el resumen del consenso. Lo que quiere hacer es contarnos primero que el manejo de la hipertensión intracraniana debe ser algo escalonado. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que hacer ciertas cosas en un orden y que ese orden es de menos agresivo a más agresivo. ¿Qué quiere decir eso, por lo tanto? Que yo no puedo llegar y pasar al escalón más agresivo si no oferté primero la terapia menos invasiva. Y de esta manera, entendiendo que es un manejo escalonado, el manejo de la hipertensión intracraniana, es que nos generó una serie de paquetes de medidas y los dividió en tres paquetes, ¿ya? El paquete 1, paquete 2 y paquete 3. Y parte diciendo el paquete 0, que son las medidas de neuroprotección general, ¿ya? Que son las medidas que nosotros tenemos que ofrecerle a cualquier paciente neurocrítico, esté o no cursando con hipertensión intracraniana. Y este algoritmo nos recuerda, antes de pensar en el paquete número 1, que le denomina tier o escalón, acuérdate siempre de haber instaurado las medidas de neuroprotección general, ¿ya? Y hace tres entonces paquetes donde cada paquete tiene una cantidad de medidas que vamos a ver y vamos a intentar entender por qué pudiesen tener un impacto en la PIC después de haber entendido la fisiología y la fisiopatología. Entonces, el escalón 1, ya estamos hablando de que yo ya diagnostiqué la hipertensión intracraniana y estoy segura que mi paciente tiene un síndrome de hipertensión intracraniana. Entonces, cuando dice que usted está seguro, tiene que iniciar tratamiento. Y el escalón número 1 tiene tres posibles tratamientos: sedación profunda, soluciones hiperosmolares y, en el caso que usted cuente con algún dispositivo, drene líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Vamos a intentar entender por qué estas medidas pudiesen disminuir la presión intracraniana. ¿Qué hace la sedación profunda? La sedación profunda lo que hace es disminuir el consumo metabólico cerebral de oxígeno. Si yo disminuyo el consumo metabólico cerebral de oxígeno, ese es el principal estímulo del flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Y si ustedes recuerdan Monroe-Kelly, si yo disminuyo el compartimento vascular, disminuye la PIC. Ya es un efecto directo
de que al sedar profundo a alguien, yo disminuyo el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto disminuyo la PIC. Y a mí me gusta decir siempre que la sedación no solo disminuye la PIC, sino que además tiene un efecto neuroprotector súper potente. ¿Por qué? Porque además de lo que ya les conté, suprime la actividad epileptiforme. Y ustedes saben que en alguien que tiene un traumatismo encefalocraniano grave, la actividad epileptiforme es muy frecuente, ¿ya? Entonces a mí me gusta más que decir que solo disminuye la PIC, la verdad es que tiene un efecto neuroprotector. Pero en este caso, que estamos hablando de cómo manejar la PIC alta, quiero que sepan que la sedación profunda sí es tremendamente efectiva en disminuir la PIC mediante una disminución del consumo metabólico cerebral de oxígeno y una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, disminuye el volumen sanguíneo cerebral y con ello, por Monroe-Kelly, la PIC. Dijimos que dentro de este paquete de medidas también estaba el uso de soluciones hiperosmolares, ¿ya? Y en la práctica existen dos formas de soluciones hiperosmolares. Las soluciones hipertónicas en la concentración que usted decida. ¿Ya? Lo importante es que sepa que la concentración que usted decida tiene una dosis y tiene una forma y vía de administración. Mientras mayor concentración tenga, usted no puede pasarla por una vía venosa periférica, ¿ya? Y requiere de una vía venosa central o un catéter venoso central, ¿ya? Y mientras más concentrada esté, menos tengo que pasarle, ¿ya? Por eso les pongo al lado derecho de esta gráfica las soluciones hipertónicas que son más frecuentemente utilizadas, al 10% y al 3%, cada una con su dosis. Y también tenemos manitol, ¿ya? Y manitol también se usa en una dosis de 0,25 a 1 gramo por kilo en bolo. Ambos se deben pasar lento, lento me refiero entre 15 a 20 minutos el bolo. Es un bolo realmente lento porque pueden haber serias complicaciones cardiovasculares si yo paso un bolo rápido de una solución que es hiperosmolar, ¿ya? Debe ser administrada de forma lenta y ese bolo lento significa entre 15 a 20 minutos. Ustedes me preguntarán, doctora, ¿qué elijo entre el manitol y la solución hipertónica? La verdad es que los RCT no han podido demostrar que entre cualquiera de las dos que yo elija existe alguna diferencia clara en el control de la PIC, en la mortalidad y la funcionalidad. Por lo tanto, lo que tenemos que acordarnos es que estas soluciones, cada uno tiene ciertas propiedades que pudiese presentarnos ciertos efectos adversos. Por ejemplo, el manitol hay que recordar que es un diurético por definición. ¿Ya? Entonces, el principal riesgo que yo voy a tener es la hipovolemia y la falla renal. Si yo tengo un paciente que está medio hipovolémico o que tiene una disfunción renal, la verdad es que yo intentaría no preferir el manitol. Y el hipertónico al revés. En vez de la hipovolemia, el efecto adverso que tiene es la expansión del volumen. Y ustedes saben, la hipernatremia. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que está al borde, ¿no es cierto?, de un edema pulmonar o que está lidiando seriamente con una hipervolemia, no es una buena idea elegir el hipertónico. O, por ejemplo, que yo tenga un sodio 160, tampoco es una buena idea, ¿no es cierto? La verdad es que, como les dije, no hay diferencias entre ellos en los RCT y hay que recordarse que fisiopatológicamente, ¿qué es lo que hacen las soluciones hiperosmolares? Lo que hacen es generar una gradiente osmótica entre el plasma y el cerebro, de manera que al estar más alta la gradiente osmótica a nivel del plasma, el agua se va a desplazar. ¿Desde dónde? Desde el cerebro hacia el plasma. Y de esa manera el volumen cerebral va a disminuir. Y por Monroe-Kelly va a caer la PIC. Ahora, si no logramos controlar la presión intracraniana en más allá de 30 minutos con estas dos medidas, y si yo tenía algún dispositivo como esta DB que les mostré en la foto, y no puedo sacar líquido, por ejemplo, y no controlo la PIC sigue alta para ese paciente, tengo que obligatoriamente pasar al escalón 2, ¿ya? Porque ya agoté el escalón 1 y no me resultó, tengo que a los 30 minutos tomar la decisión y pasar al escalón 2. Y el escalón 2 tiene tres posibilidades. Las dos primeras, que es el aumento de la PAM, que en este caso pudiese traducirse en el aumento de la presión de perfusión cerebral, va a depender de una cosa. Me hubiese gustado que hubieran visto autorregulación primero, pero vamos a detenernos igual un poco en eso.
Eso podría ser una opción. La parálisis neuromuscular podría ser una opción también. Y la hipocapnia leve, quiere decir hiperventilar al paciente, también puede ser una opción. Vamos a ver las dos de estos escalones. Ya, aquí me hubiese gustado que hubieran visto lo que es la autorregulación cerebral. Me voy a dejar de compartir un segundo para cambiarme de presentación y poder mostrarles esto rápidamente, antes de explicar la operación de perfusión cerebral, porque necesito que recordemos esta famosa curva, la curva de la autorregulación cerebral. Ustedes saben muy bien que entre rangos fisiológicos de la PAM, que clásicamente han sido graficadas como entre una PAM de 50 a 120, 110, algunos libros 150, el flujo de los órganos no depende de la presión. Quiere decir que entre esas zonas, Doctora, cuénteme. disculpe, se está viendo la presentación de la PIC, no la curva que estábamos. Buenísimo, déjame ver. Ya, ahí está. Ahí la cambié, parece, ¿no? ¿Logrado? Ahí. Sí, perfecto. Ya, ahora sí, ya. Entonces, esta curva yo sé que ustedes la saben, pero quiero recordarla rápidamente porque es una curva que está en todos los órganos con excepción de la piel, que es la curva de la autorregulación. En el cerebro es lo mismo, ¿ya? Y que entre ciertas PAM fisiológicas que se consideran fisiológicas, que se autorregula aún, que es la PAM, entre PAM 50 y 110, algunos libros 150, existe todavía la capacidad autorregular. ¿Qué significa eso? Que el flujo del órgano no va a depender de la presión. Porque, por ejemplo, si yo ahora me paro y me baja la presión arterial, el flujo a mis órganos no va a cambiar. ¿Y por qué no va a cambiar? Porque existe un mecanismo de vasodilatación o vasoconstricción que va a ser inmediato al cambio de la presión arterial para que el flujo se mantenga constante. Y ese es el concepto de la autorregulación. Cuando yo sobrepaso estas zonas, se dan cuenta, a la izquierda y a la derecha del gráfico, se pierde este mecanismo de compensación y por lo tanto el flujo del órgano se hace presión dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí me baja la presión ahora, por ejemplo a una PAM de 30, ya no voy a tener la capacidad de compensar eso. Y por lo tanto, esa hipotensión se va a ver traducida en una vasoconstricción y el flujo va a ser poco a ese órgano, ¿no es cierto? Caso contrario, hacia la derecha, si yo me hipertenso demasiado, ¿no es cierto? Demasiado, y estoy con una PAM de 150, 155, el flujo va a aumentar un montón. ¿Por qué va a aumentar un montón ese órgano? Porque ya no existe el mecanismo de autorregulación y se va a producir una vasodilatación debido a la presión alta, ¿ya? Y el flujo en ese órgano va a aumentar. ¿Se dan cuenta? Esa es la relevancia. Ahora me voy a volver a la diapositiva. Ahí, me voy a volver a la diapositiva original. Esto, no, así no era. Vamos a volver acá. A ver. Compartiendo. Acá. Ya. Entonces, cuando yo les di, ahora sí estamos viendo la otra, ¿cierto? Sí. Acá. Ya. Entonces, cuando yo les digo ahora que el escalón 2, eh, el incrementar la presión de perfusión cerebral no es para todos, porque solo podría ser si es que la autorregulación del cerebro está preservada. ¿Y por qué es tan relevante en los TEC esto? Porque cuando hay TEC, en la mayoría de los pacientes se pierde la autorregulación. Quiere decir que yo tengo que ir a demostrar que la autorregulación está preservada. Porque si está preservada y yo le subo la PAM a ese paciente, ¿se acuerdan en la zona gris de compensación? Va a haber una vasoconstricción arteriolar. Y como existe vasoconstricción arteriolar, de nuevo, disminuye el volumen sanguíneo cerebral y por Monroe-Kelly cae la PIC. Por lo tanto, solo en el escalón 2 yo le voy a subir la presión arterial media a alguien con TEC grave para manejar la PIC, solo si la autorregulación preservada. Porque si no está preservada, recuerden el extremo derecho de la curva, si no está preservada, si yo le subo la PAM a ese paciente, los vasos se van a vasodilatar y esa vasodilatación se va a traducir en un hiperflujo cerebral. Y por Monroe-Kelly aumenta la PIC. ¿Ya? Por eso tienen un asterisco estas medidas. Este escalón es un escalón más agresivo, ¿se dan cuenta? Es más invasivo. Y no es para todos. Tengo que hacer ciertas pruebas. Y solo le voy a aumentar la PAM en el escalón 2
aquellos que tienen autorregulación preservada. Ese es el mensaje. Y otro mensaje que decía, ¿se acuerdan? La hiperventilación, bajar el CO2, ¿ya? Entre 32 a 35. ¿Por qué? Porque el CO2 es un potente modulador del flujo cerebral, potente modulador. Les pongo acá esta relación lineal. Por cada un incremento del CO2, de 1 milímetro de mercurio de CO2, el flujo puede llegar a subir hasta 6% en el cerebro, ¿ya? Y al revés, por cada que baje 1 milímetro de mercurio el CO2, el flujo puede disminuir hasta el 3%. Por eso es tan relevante. ¿Y por qué? Porque el CO2 genera vasoconstricción o vasodilatación, que es lo que ustedes ven en la gráfica de la derecha. Y acá está súper bien a la izquierda ejemplificado que a medida que yo voy incrementando el CO2, existe vasodilatación, ¿ya? Y por lo tanto aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Si lo vemos al revés, si yo le disminuyo el CO2 a un paciente, hay vasoconstricción y disminuye el volumen sanguíneo cerebral, ¿ya? Y lo que ustedes ven al lado derecho es que si yo tengo menor volumen sanguíneo cerebral, tengo menor peak, y esto es por Monroe-Kelly, que es lo que vimos al principio, ¿ya? Por eso uno tiende a hacer hipocapnia o hiperventilación en los pacientes que están cursando con hipertensión intracraniana. Y la recomendación es que no sea menor a 32 y que ojalá, si yo tengo hipertensión intracraniana, este paciente esté entre 32 y 35, ¿ya? Algo que les quiero contar que es muy relevante es que el CO2 es tan importante que se le pudo demostrar mortalidad, ¿ya? Y ustedes ven a la izquierda una curva en la que demuestra una curva de mortalidad en U. Los extremos del CO2 aumentan la mortalidad en los pacientes neurocríticos. Si yo tengo un CO2 por sobre 45, como ven el zoom de la curva a la derecha, se aumenta la mortalidad. Y si yo tengo un CO2 por debajo de 32, también aumenta la mortalidad. Por eso el CO2 es tan relevante y me entrega una arma potencialmente terapéutica. Para finalizar, el estadio 3, el escalón 3, si yo, después de haber montado un aumento de PAM en aquellos que tuviesen la autorregulación preservada y que le bajé el CO2 entre 32 y 35, pero sigo con la pica alta, doctora, tengo que escalar a las medidas del escalón 3. Y la verdad es que este es el escalón de la desesperación. Y cuando yo tengo que llegar al escalón 3, se llama hipertensión intracraniana refractaria, que más o menos compromete el 20% de los TEC. O sea, es algo no menor. En una cantidad no menor de pacientes yo tengo que llegar hasta el escalón 3. Y acá hay 3 medidas, ¿ya? Pero la verdad es que ninguna de estas medidas ha podido demostrar algún outcome duro en los pacientes con TEC grave. Por eso también, no solo debido a su nivel de invasión se reservan al escalón 3, sino que porque la evidencia que hay atrás no es una evidencia robusta que nos demuestre algún impacto significativo. La cranectomía descompresiva, que es básicamente es sacar el hemicráneo de los pacientes. ¿Para qué? Para permitir mayor volumen de expansión, ¿ya? Y la verdad es que existen varios estudios que yo acá les resumí, en los cuales no ha demostrado outcome potente, y al contrario, en el que ven al medio, el que se llama Rescue ICP, dijo efectivamente disminuye la mortalidad en los pacientes con hipertensión intracraniana refractaria, pero a expensas de mayor tasa de estado vegetativo persistente. Y la verdad es que ustedes podrán comprender que eso no es muy ético, ¿no es cierto?, hacer vivir a alguien para que viva en un estado vegetativo persistente. ¿Qué salvó la cranectomía descompresiva? El análisis secundario de este estudio, donde siguió a los pacientes a una temporalidad mayor. Lo siguió en vez de a 1 año o 6 meses, lo siguió a 2 años. Y se dio cuenta que ahora la funcionalidad de los pacientes mejoraba, ¿ya? Por eso algunos centros, como el centro del cual yo provengo, sí hacemos cranectomía descompresiva. El coma barbitúrico, tal como lo dice el nombre, es un coma. O sea, ustedes podrán comprender que el consumo metabólico del oxígeno es mínimo, mínimo, mínimo. Y si ustedes me preguntan, doctora, ¿es efectivo en disminuir la PIC? Es muy efectivo, ¿de acuerdo? Pero el problema es los outcomes clínicos del uso de los barbitúricos, ¿ya? Que los barbitúricos es un fármaco muy potente que tiene demasiados efectos adversos debido a la gran potencia, ¿ya? Pero la verdad es que no pudo demostrar mejoría ni en mortalidad ni en la funcionalidad de los pacientes con TEC grave. Y al contrario,
evidenció demasiada tasa de efectos adversos, principalmente de la depresión cardiovascular tan intensa que pueden generar y de la inmunosupresión o inmunoparálisis que pueden generar al ser tan potente, ¿ya? Entonces, la verdad es que el coma barbitúrico muy pocos centros lo usan porque es muy riesgoso usarlo y no ha demostrado ningún outcome clínico en los pacientes con TEC grave. Y la hipotermia, este estudio no le hizo nada de bien, lamentablemente, es un estudio que tiene varios sesgos, sí, ¿ya? Pero le fue mal, aumentó la mortalidad y en la escala de GOS-E, que era la funcionalidad, la verdad es que los que eran funcionalmente favorables fueron los más mínimos. Entonces le fue mal en mortalidad y en funcionalidad. Pero este estudio la verdad es que tiene algunos sesgos. Y hasta ahí decíamos, bueno, entonces, ¿qué es útil en el escalón 3? Y la verdad, de nuevo, es el escalón de la desesperación cuando estamos en una hipertensión intracraneana refractaria. La verdad es que se dan cuenta que de las opciones que hay, ninguna ha demostrado un outcome robusto que uno diga, esto es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Hasta el año pasado, que salió este estudio que se llama Triple T, ¿ya? Pero es que este es un estudio que es observacional retrospectivo, no es un RCT como los estudios que están acá, que son RCT, ¿ya? Pero fue muy inteligente, por lo que hizo fue retrospectivamente analizar los outcomes en aquellos que por definición del centro hayan sido manejados con cranectomía descompresiva, coma barbitúrico o hipotermia. O sea, estamos hablando de nuevo de escalón 3. Estamos hablando de aquellos que se le diagnosticó una hipertensión refractaria al escalón 1 y 2. Pacientes muy graves, ¿no es cierto? Y lo que hizo fue el análisis de los outcomes de mortalidad y de funcionalidad, pero retrospectivamente. ¿Ya? No tiene el mismo peso que un RCT, estamos de acuerdo. Pero al menos a la cranectomía descompresiva le fue muy bien en cuanto a reducir la mortalidad y mejorar la funcionalidad de los pacientes. ¿Ya? Es una forma de ratificar lo que yo también creo, que es que una cranectomía descompresiva indicada correctamente, la verdad es que sí tiene un impacto positivo en el outcome del paciente. Si yo lo indico a los dos, a la hora de haber diagnosticado una hipertensión refractaria, yo creo que tiene potencial. No va a tener potencial si lo hacemos a las 24 horas, porque ya el cerebro se murió. ¿Ya? El coma barbitúrico le fue muy mal, la verdad. Es que incrementó la mortalidad y los outcomes neurológicos desfavorables. ¿Ya? Entonces ratifica un poco de que el coma barbitúrico no debería ser algo que uno pudiese usar a la actualidad. Y la hipotermia, la verdad, es que resurgió porque encontró una tendencia, no significativa, a resultados significativamente positivos en la mortalidad y en el outcome funcional, ¿ya? Esto es lo que surgió el año pasado, algo nuevito, pero de nuevo es retrospectivo, ¿ya? No es lo mismo que estos RCT. Y terminamos. Te quiero dejar algunos mensajes, que la hipertensión intracraniana es una emergencia y que para mí lo más relevante de esta clase es que podamos interiorizar de que no se reduce exclusivamente a un valor numérico, que requiere de conocimientos muy profundos en fisiopatología y en fisiología de la PIC, que siempre voy a requerir un monitor de la presión intracraniana y ojalá de la oxigenación cerebral, que el manejo es una urgencia y que es escalonado y para aplicarlo en mi paciente y poder personalizarlo requiere un profundo conocimiento fisiopatológico y de mi paciente, ¿ya? Eso sería. Muchas gracias. Ahí están mis correos. Si alguien quisiera escribirme alguna duda en particular, entiendo que tenemos algunos minutos para hacer algunas preguntas. Muchas gracias, doctora. Una excelente clase. Yo creo que a todos nos aclaró hartos conceptos. Sí, efectivamente, si es que los asistentes tienen preguntas, nos las escriben a nosotros por el chat y nosotros se los comunicamos. Espero que hayan podido seguirme. Espero, intenté hacer todo lo posible. Doctora, de nuevo muchas gracias por la clase. Aquí me llegó una pregunta de Nicolás. Dice, doctora, muchas gracias por la presentación. Cuando llegamos al escalón 3, ¿se suelen combinar las tres medidas o elijo una de las tres y ya no puedo aplicar otra? ¿Debo mantener las medidas del escalón 1 y 2? Mira, qué interesante tu pregunta. La verdad es que pocas veces yo he visto
pacientes en los cuales tú tengas que combinar medidas. ¿Por qué lo digo así? Porque cualquiera de las tres medidas que yo les comenté son muy efectivas para bajar la PIC. Tú te podrás imaginar, ¿no es cierto?, que si yo le saco un hemicráneo, si yo le saco el hueso de un hemicráneo, la PIC va a bajar sí o sí. Y yo voy a ver un número que me va a tener bastante tranquila. Si yo llego a alguien al coma barbitúrico, que coma barbitúrico es muy poético, porque de ahí viene la verdadera significancia del coma, es bajar al mínimo el consumo metabólico cerebral, al mínimo mínimo, que permita solo la homeostasis de las neuronas. Y si yo hago eso, el flujo sanguíneo cerebral va a ser realmente el mínimo, más mínimo que con la sedación profunda, ¿ya? Y el flujo va a disminuir tanto que yo te voy a asegurar que es muy efectivo en bajar la PIC y la hipotermia lo mismo. Entonces es muy extraño, sin embargo yo recuerdo un caso que vi que tuvieron que no fue suficiente con la craniotomía descompresiva y aplicaron hipotermia, pero la verdad es que le fue muy mal a ese paciente, falleció. Yo, la verdad es que pocas veces no hay una contraindicación de hacerlo, ¿de acuerdo? Si la pregunta es, doctora, no, no hay una contraindicación, pero habitualmente uno se casa con uno y esa medida muy probablemente va a ser efectiva en bajar la PIC. El problema es que son los outcomes clínicos de los pacientes, que es que por mucho que yo le baje la PIC, cuando yo aplico cualquiera de estas tres medidas, excepto hasta lo que salió publicado el año pasado, la verdad es que me decían, yo entiendo, estas medidas controlan la PIC, pero los pacientes se mueren más o quedan más neurológicamente o quedan más disfuncionales, ¿ya? Entonces la verdad es que uno se cuestionaba, yo voy a ver que le baja la PIC, pero la verdad es que en la práctica eso no es lo relevante. Lo relevante es que el paciente viva y viva bien, ¿no es cierto? Entonces, si tú me preguntas, ¿está contraindicado mezclar esto? No, pero pocas veces vas a requerirlo realmente, porque tú vas a usar una de ellas, la que tenga disponible tu centro. Hay centros que no hacen craniotomía descompresiva, francamente, por lo que salió del aumento de los pacientes en estado vegetativo persistente, pero hacen hipotermia, por ejemplo. Entonces, ellos hacen hipotermia y se la juegan con la hipotermia, y hasta ahí llegan. Nuestro centro, por ejemplo, hace microtomías descompresivas. Nosotros no tenemos máquina de hipotermia y no hacemos coma barbitúrico. Entonces, la verdad es que yo he visto muy pocos casos que hayan planteado una terapia combinada. Habitualmente uno se la juega con uno primero y yo te puedo asegurar que en la mayoría de los casos va a resultar bajar la PIC. Pero esa no es la pregunta, ¿no es cierto? La pregunta es si yo voy a impactar la morbimortalidad del paciente. Eso. Hola, doctora. Muchas Hola. gracias. Una consulta. ¿El Cuéntame. monitoreo masivo de la PIC se asocia a infecciones nosocomiales? No sé, por ejemplo, cómo pasa Mira, con los CBC. claro, mira, el captor de PIC, que es una fibra muy delgada, muy pequeña y no hueca, yo la verdad es que no he visto nunca en mi centro, que ponemos muchos captores de PIC, nunca he visto una infección de dispositivo. Y la verdad es que en la literatura hay un reporte mínimo de infecciones asociadas a eso. Pero la DBE, que tú recuerdas que yo les mostré, que es un catéter, que es hueco y que va al sistema ventricular y que tiene contacto directo con el líquido cefalorraquídeo, sí tiene riesgo de infección. ¿Ya? Sí tiene riesgo de infección si existe una mala manipulación del dispositivo. ¿Ya? Porque si no hay una mala manipulación del dispositivo, no tendría por qué infectarse, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si la parte distal del dispositivo del drenaje ventricular externo es mal manipulada, sin las técnicas de esterilidad que se den, por supuesto que va a haber una colonización del catéter y esas bacterias van a ingresar al líquido cefalorraquídeo. Entonces sí hay una tasa de infección asociada a DBE que no es tan baja como quisieran, pero que depende de centro a centro de acuerdo a las normas de manipulación del dispositivo. Vale, doctora, muchas gracias. De nada. También tengo una pregunta de Martín, que dice, respecto al algoritmo escalonado de manejo, ¿cómo evaluar la respuesta en tiempo para subir de escalón por escalón? Sí, acuérdate que tenemos un monitor de PIC siempre, ¿cierto? Entonces la verdad es que yo voy a ver que baje la PIC y si no baja, tengo que tomar medidas, ¿te acuerdas del cuadrito rojo? Donde yo les dije si sobre 30 minutos aumentaba la mortalidad. Efectivamente, en 30 minutos yo ya tengo que estar montando rápidamente otra medida.
tengo que buscar otra medida. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy todavía en el escalón 1 y le pasé sedación y no pasa nada, voy a seguir en el escalón 1 a lo mejor. Y voy a tomar rápidamente la medida. Ahora voy a pasar a un hipertónico, ¿no es cierto? Sigo en el escalón 1 y en el fondo tengo que tomar medidas rápidas. Ese es el concepto. ¿Se acuerdan en la curva roja? 30 minutos sobre 20, muerte, mayor riesgo de muerte. ¿Ya? Doctora, aquí tengo otra pregunta de Sofía Yáñez. Dice, me encantó la presentación. Mi pregunta es la siguiente. En un hospital periférico sin disponibilidad de UCI o monitoreo de PIC, previo al traslado a un centro de mayor complejidad, ¿es recomendado iniciar medidas del escalón 1 si sospecho hipertensión intracraniana clínicamente? Y, por ejemplo, en el caso del suero hipertónico, ¿puedo pasarlo por una vía periférica inicialmente? Buenas preguntas. La verdad es que el caso que tú describes, Sofía, es mucho más frecuente y les va a pasar de seguro en su práctica clínica. Si ustedes sospechan hipertensión intracraniana, ustedes tienen que saber que la mortalidad de eso es súper alta y la morbilidad de ese paciente es muy alta también. Por lo tanto, basta con su sospecha clínica, que puede ser fundada, por ejemplo, por un mecanismo, una historia clínica en la que hubo un accidente, ¿no es cierto?, donde hay una pupila más grande que la otra. ¿Tendré o no tendré escáner? Si tiene un escáner, usted puede ver desplazamientos de la línea media, ¿no es cierto? Puede ver los ventrículos colapsados, estructuras apretadas. Usted puede hacer un diagnóstico que puede estar fundado en la clínica solamente o clínico imagenológico. Basta con que usted haga la sospecha diagnóstica para montar las medidas, ¿ya? ¿Y qué medidas va a poder montar usted? La sedación profunda. Y para eso usted sabe muy bien que tiene que asegurar la vía aérea, ¿no es cierto? Es un paciente que usted va a sedar profundo y por lo tanto va a tener que trasladar intubado y conectado a un ventilador de transporte, ¿ya? ¿Ese paciente usted lo puede sedar? Sí, lo puede sedar. ¿Qué recomendación le doy yo? Como es una sospecha, use un sedante de vida media corta. ¿Cuál es el mejor? Propofol. Propofol es un fármaco de vida media corta. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cuando ese paciente llegue al centro al cual usted lo quiere trasladar, pueden venir los neurocirujanos, el intensivista, cortar el propofol y tener un examen físico disponible a los 15-30 minutos, porque es de vida media muy corta. Intente usar un fármaco de vida media corta, como el propofol. Si no lo tiene, no lo tiene, ¿no es cierto? Y tendrá que usar lo que tiene a la mano. ¿Y qué es lo que pudiese tener a la mano? Fentanil con midazolam. Eso es lo que usted pudiese tener a la mano. Ojalá, si tiene propofol, siempre elija propofol, ¿no es cierto? Para poder tener esta vida media corta, donde cuando su paciente llegue al centro de derivación, pueda ser suspendido para evaluar clínicamente al paciente rápido. Pero si no lo tiene, no lo tiene y tendrá que mandarlo sedado con lo que tenga de sedación, que habitualmente puede ser fentanil midazolam, ¿no es cierto? Entonces, hay que acordarse que ustedes pueden iniciar ante la sospecha, sí, lo que pueden iniciar es la sedación profunda, pero acordarse que eso significa un aseguramiento de una vía aérea, ¿no es cierto? Eso es relevante. Y la otra pregunta es que efectivamente también pueden utilizar soluciones hiperosmolares. ¿Qué cuidados hay que tener? Que efectivamente usted va a tener que usar una vía venosa periférica y por lo tanto va a tener que pasar una solución no tan concentrada. 10% no se puede, ¿de acuerdo? 10% no se puede, solo por vía venosa periférica, pero de nuevo, las emergencias son emergencias, ¿ya? Y si usted está sospechando que el paciente se está enclavando en sus ojos y se está muriendo y solo tiene una vía venosa periférica, es la vida del paciente la que está predominando, ¿no es cierto? Pero entendiendo que no es así y que usted pudiese decidir, el concepto general es que mientras más concentrado esté el hipertónico, existen riesgos que yo puedo generar daño debido al uso de una vía venosa periférica o un catéter venoso central. Al 3%, si usted utiliza un bolo, pudiese, no si yo voy a usar muchos bolos, ¿de acuerdo? Si yo voy a usar muchos bolos hay que poner un CBC, pero en el caso de ustedes que no va a ser así porque van a trasladar ese paciente a algún lugar y usted necesita usar un bolo como una emergencia, puede usar el 3% por una buena vía venosa periférica, gruesa y que usted esté seguro que está normosituada, ¿ya? Entonces lo puede usar y la salvedad que les doy es que lo pasen lento, es lento y voy a subrayar muchas veces cada vez que hable del hipertónico. La forma de administrar un hipertónico no es un bolo como uno se imagina que es un bolo, ¿ya?
se pasa lento, 20 minutos. Y si usted tiene una vía ahí más o menos, páselo más lento, que se vaya en el traslado pasando. Ya páselo en 30 minutos, en 40 minutos. Pero es importante, primero que todo, discriminar que una emergencia siempre va a ser una emergencia, ¿no es cierto? Y que lo que predomina es la vida del paciente. Y por lo tanto, a veces vamos a tener que hacer cosas que no son tan correctas en ciertos conceptos, ¿no es cierto? Pero si tuviésemos las condiciones ideales, ¿no es cierto? Y conceptualmente hablando, mientras más concentrada esté la infusión del hipertónico, no se puede pasar por vía venosa periférica, se tiene que pasar por un CBC. 3% podría ser el corte, pensando que usted va a pasar un único bolo, ¿no es cierto?, para un traslado. 3% pudiese ser pasado por una buena vía venosa periférica, gruesa y normosituada. Y el bolo siempre, de nuevo ratifico para terminar, lento, nunca menor a 20 minutos, ¿ya? Doctora, nos queda una última pregunta de Consuelo Gutiérrez. Dice, muchas gracias, doctora, por la clase. Mi pregunta es si es que se pueden usar métodos no invasivos de medición de la PIC, dada su sensibilidad, para decidir si derivar o no a un paciente a un centro que sí pueda medir la PIC invasiva, o si se derivan de acuerdo con el cuadro y la clínica. Ya, es súper importante tu pregunta porque la verdad en TEC, si es un TEC moderado o grave, debe ser derivado siempre el paciente, sin importar que tenga o no hipertensión intracraneal. Ya, la guía GES lo dice, los pacientes con TEC moderado o grave tienen que ser manejados en un centro que tenga UPC y cuidados neurocríticos. ¿Ya? Entonces, en el TEC, teniendo o no hipertensión intracraneana, la verdad es que uno lo va a derivar igual siempre. Existen otras patologías, como muy bien, yo sé que apunta tu pregunta allá, que no son traumáticas y que cursan dentro de su evolución con una complicación que pudiese ser la hipertensión intracraneana, como por ejemplo, grandes accidentes cerebrovasculares, ¿no es cierto? Por ejemplo, fallas hepáticas. Acuérdense que eso hace edema cerebral e incremento de la presión intracraneana. Efectivamente, en esos pacientes en los que tú planteas una sospecha diagnóstica, no vas a tener ningún monitor invasivo de la PIC y vas a tener que recurrir a todo lo no invasivo como tú muy bien nombraste, ¿ya? Mientras se ha visto que en los métodos no invasivos la sensibilidad aumenta si yo asocio más métodos no invasivos, ¿ya? Con uno solo es muy raro que uno pueda decirlo, ¿ya? Pero por ejemplo, si tú le tomas un escáner, le haces una vaina de nervio óptico y le haces un Doppler transcraniano y se lo describes al colega de otro centro, muy probablemente, si están alterados, te lo va a aceptar por riesgo de hipertensión intracraniana, ¿ya? Pero la verdad es que como todo en la vida, los cuadros clínicos, siempre importa el paciente antecedente, ¿no es cierto? Y el mecanismo de lo que está sucediendo en ese momento, ¿ya? Si, por ejemplo, tú me dices, tengo una falla hepática, por supuesto que ese paciente tiene que ir a un centro, ¿no es cierto?, donde pueda haber varias cosas, no solo el monitor invasivo, el monitoreo de la PIC, porque muy probablemente ese paciente nadie le va a poner un captor por la coagulopatía que va a tener, pero sí tiene que estar en un centro neurocrítico y varias cosas más tiene que requerir. Entonces, efectivamente, las comorbilidades del paciente, el mecanismo fisiopatológico que lo está pasando va a importar siempre y de nuevo, puedes montar los métodos no invasivos y mientras más método invasivo tú unas, mayor es la sensibilidad, ¿ya? Súper, pareciera que esa es la última pregunta. Perfecto. Doctora, nuevamente muchas gracias, una excelente clase. Nos han llegado varios comentarios por interno destacando su manera de enseñar, así que Qué parece bueno. que hubo... Estaba preocupada que no entendieran, pero bien, ya, qué bueno. No, todo lo contrario, parece que aclaró Eh, varios conceptos a la gran mayoría, así que Qué bueno. nuevamente muchas gracias. A los Bien, asistentes, por favor, que se queden un minutito más, que José Antonio nos tiene que dar un comunicado. bueno. Pero con eso concluimos el día. Muchas gracias, Buenas doctora. noches, que estén muy bien, gracias. Chao. Ok. Bueno, con esto daríamos por finalizado el penúltimo día de la jornada, el día número 8, y nos quedaría el sábado con las últimas tres clases para finalizar la jornada. Sin embargo, antes de esto, es necesario, en base a información que se nos hizo llegar desde la dirección de pregrado de la facultad, el aclarar que no está autorizado la venta ni el lucro de material generado en base a la jornada, ya sea por redes sociales u otros medios.
porque son conductas que no corresponden y no en lineamiento con lo que nos pide la academia ni la facultad. Así que eso. Con esto teníamos el último día, o sea, el penúltimo día, y nos vemos el sábado.